agua dulce es para mí una auténtica alegría, y sobre todo por el esfuerzo de Santi, de Teresa, bueno, del compañero, todos vosotros, y sobre todo por vuestro tiempo, que estáis aquí, que podíais estar con vuestra casa, con amigos un sábado, y venir aquí para mí es, primero de todo, gracias. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestra curiosidad, pero sobre todo gracias porque quiero que empecéis a defender de verdad vuestra vida. ¿Y qué es a lo que nos exponemos? Bueno, pues primero de todo, siempre, como sabéis, igual que pasó en Sevilla. ¿Quién estuvo en Sevilla? ¿Dos? Vale, tengo algunos ya aventajados. Pero bueno, algunas diapositivas las vais a conocer, o sea que no me lo toméis en cuenta, pero para la gente que no vino. ¿Qué es esto? ¿Quién ha bebido alguna vez de un botijo? Que levante la mano. Muy bien. ¿Alguna vez pagasteis por beber de un trago del botijo? ¿Qué es esto? Esto es el botijo del siglo XXI. ¿Por qué pagáis cada vez que bebéis de esto? Fijaros el cambio de esto, que te daba la libertad de poder coger agua fresquita, a esto, que es poder. Esto sí que es poder. Si eres tan amable, por favor, puedes ir poniendo ya las... A ver, y es que cuando salimos al exterior y vemos nuestro mundo, ¿qué vemos? ¿Más tierra o más agua? ¿Y por qué nos están diciendo todo el tiempo que no hay agua, que hay sequía, que hay un problema grande con el agua, que no tenemos agua? ¿Os dais cuenta que nos están empezando a hacer una gran campaña de marketing para hacernos creer que no hay agua? A ver, vosotros sois inteligentes. ¿Qué vemos aquí? Más agua, ¿no? ¿Qué hay debajo de nuestros pies? ¿Lo sabemos con certeza? Porque posiblemente tengamos una gran cantidad de agua debajo de nuestros pies. Pero se están haciendo todo lo posible para que no puedas suministrarte si no es porque ellos te lo ofrecen. Tú les pagas y solamente la cantidad que yo te digo. Y es que solo podemos vivir 5 días sin agua. O sea, fijaros, quien tiene el control de esto, tiene el control de vuestra vida. Porque además habéis asociado que el agua de una botella es saludable, es un alimento, es refrescante. En cambio, el agua de nuestro grifo, como pasa ahora mismo en la zona de Pozo Blanco, como está pasando en Pedroches, ese agua está envenenada, ese agua no se puede utilizar. Fijaros la gravedad de lo que estamos hablando, ¿eh? En Puente Genil también tenéis un grave problema ahora mismo. O sea, estamos hablando de que nuestros campos dependen de que alguien te lo autorice. Si eres tan amable. Y es que el ciclo del agua, fijaros, esto cuando lo veíamos en el cole, pues aquí teníamos cómo era la estructura de cómo se genera el agua. Y es que necesitamos que precisamente este agua contenida en los océanos, por la evaporación, la condensación, el agua contenida en la atmósfera, una vez que se precipita, viene en lluvia, viene en granizo, viene en nieve, pues es lo que está recargando nuestros acuíferos, es lo que está haciendo que la fábrica funcione. En cambio, si yo llego y paro la posibilidad de que precipite, el acuífero no se está recargando. Para adelante. Y es que el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, estamos hablando de la Ley de Aguas, del año 2001. Está hablando que en su artículo 3, la modificación de la fase atmosférica, y es que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quien lo autorice. En el artículo 3 de la Ley de Aguas está contemplado que se está modificando con geoingeniería nuestra atmósfera. Los aviones, todo lo que estamos viendo, las bombas de yoduro, los cañones de yoduro, que es para evitar que se granice. Desde el año 2001 está regulado, pero es que lleva funcionando desde los años 60. Y aquí lo tenemos, el 13 de febrero de 1979,
aquí tenemos precisamente la aprobación. ¿Conocíais alguno esto? Algunos sí, ¿no? Ya estáis aventajados. Y es que la orden de 27 de julio de 1995 establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los agricultores agrupados para la defensa antigranizo en la campaña 1995. ¿Alguien ha oído hablar del Fondo de Compensación de Seguros? A ver, levantad la mano. Vale, ¿y qué pasa cuando se activa ese Fondo de Compensación de Seguros? Pues es que Franco, que era tan malo, malísimo, cuando llegaron y se diseñaron el tema de los seguros, una parte, cual sea el seguro de tu coche, sea de tu hogar, una parte de ese seguro que tú estás contratando está obligado a ir a ese fondo de compensación de seguros. Y cuando hay una situación extrema, como puede ocurrir con una sequía o un gran incendio o un terremoto, pues el gobierno puede meter mano a esa caja. Por eso muchas veces las declaraciones de sequía son provocadas para precisamente meter mano, y más con los políticos que tenemos que son tan corruptos, pues ya tienen la coartada perfecta. Y como vemos, fijaros, he traído este, pero bueno, que si buscamos más es por no aburriros, pero fijaros, por ejemplo, desde 1995, estas compensaciones, pero también estas modificaciones climáticas van con cargo a este presupuesto. En 2000 también tenemos lo mismo. Seguimos la siguiente. Y, por ejemplo, esto hemos localizado en Madrid, en el que, por ejemplo, desde 2020, 2021 y 2022, pues tenemos que hay 24 estaciones de yoduro de plata en la zona sur de Madrid, en la que están reventando las nubes precisamente desde mayo hasta septiembre. ¿Y quién autoriza esto? Pues el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el mismo que también te hace la declaración de sequía. O sea, por un lado te prohíbe que llueva, pero luego también te declara la sequía. O sea, para que veamos el nivel de muchas veces de incoherencia y de situación extrema que tenemos precisamente pues a la hora de llegar y cómo defender como ciudadano qué es lo que están, o hacer un seguimiento de lo que están haciendo estos funcionarios. Sigue la siguiente. 21 y la siguiente en 22. O sea, que esto está publicado en el BOE. No lo estamos enseñando, ni es una conspiración, ni es una situación rarísima. Y es que precisamente en el año 2022 pues tenemos que la orden de precisamente la 14 de enero, en el que se definen los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de producción tropical, subtropical, comprendido en el 40º tercer plan de seguros agrarios combinados. Fijaros, desde la ley del 78 de seguros agrarios, ha habido otro Real Decreto, que es el del 79, pero que precisamente con Sánchez se han cometido unas auténticas barbaridades normativas y que han modificado toda esa hucha, pero para pérdidas del agricultor y del ciudadano. Ha sido como descuartizar las pocas reservas y el poco dinero que nos quedaba. Y es que, por ejemplo, la CHS, por ejemplo, del Segura, acaba de decir, bueno, estas noticias de hace unas semanas, que no va a autorizar el uso de cañones antigranizo en el campo murciano. ¿Por qué? Porque se temen los presidentes de las confederaciones que si usted está declarando la sequía, no puede estar prevaricando, llegando y autorizando que se utilice esta tecnología. Lo malo de todo esto es que están echando los perros y la culpa a los agricultores. Y hay que empezar a defendernos. Ya está bien de ser aquí el felpudo y que llevarnos todos los golpes de toda esta sinvergonzonería que están haciendo los diferentes lobbies, los diferentes grupos ecologistas y sobre todo los diferentes intereses cruzados en la que se están utilizando a los agricultores y a los ciudadanos como escudos humanos. Y es que precisamente los agricultores del altiplano acuerdan localizar esto, los pobres están haciendo que ellos están localizando, cuando la Confederación sabe perfectamente dónde están, porque esa tecnología está patentada y porque precisamente están en manos de unas pocas empresas. Aquí son los yonkis los que están señalando a los narcos, cuando sabe perfectamente el capo grande, que es el de la Confederación, quiénes son los narcos, quiénes están vendiendo esta tecnología y quiénes están haciendo todo lo posible para llegar y tener esto funcionando en nuestros campos. ¿Y cuál es la base del negocio del agua? La siguiente. Pues como el oro y el petróleo, ahora el agua también cotiza en Wall Street.
pero el agua circula libremente por ahora. Esto es lo que nos viene. En 2021 empezó a cotizar en Wall Street el agua. Y ya los hombres de negro están teniendo los derechos para que tú puedas usarla. Siguiente. Y es que, bueno, ¿cómo invertir en agua en 2023? Es uno de los valores más potentes y más seguros. Y ahora todas las grandes empresas, todas las multinacionales, todos los fondos de inversión están apostando por invertir en agua. Y claro, es una inversión a largo plazo. Nunca en la historia de la humanidad estamos soportando que el agua sea una mercancía. Y es que precisamente aquí tenemos la Agenda 2030, que nos están vendiendo como es la maravilla y que es único y que es increíble. Pero realmente sabemos que la Agenda 2030 tiene otra hoja de ruta, que no es precisamente nuestra libertad y ese mundo ideal de unicornios y de pajaritos ponis que nos van a vender, porque ya lo estamos sufriendo y lo hemos visto en los últimos meses y últimos años. Y es que esta es la tarta, este es el gran negocio que se está poniendo en marcha. ¿Alguien conocía, de los que estabais el otro día en Sevilla? No, pero ¿conocíais esta tarta? Esto es el verdadero negocio. Se diseñó, y es que el 70% del agua pertenece al campo y la ganadería, el 10% al uso doméstico y el 20% al uso industrial. ¿Pero qué ha ocurrido? Desde el año 2015 ha habido una gran campaña para privar y eliminar a los agricultores y ganaderos de ese derecho que tenían sus tierras y su ganado por derechos históricos. Todo lo que se está sufriendo, todo lo que se está atacando es de forma coordinada para que se renuncie, se abandone, para que poco a poco este 70% esté en manos del uso doméstico y del uso industrial. Y ahora lo vamos a ver cómo. ¿Qué infraestructuras son parte del negocio del agua? Bueno, pues el principal, los ayuntamientos. Son clave. O sea, un ayuntamiento por competencia territorial y después de la ley de nuestra Constitución del 78 y con la ley del 85 de funcionamiento de nuestras administraciones municipales, pues la competencia territorial en el abastecimiento, en el uso industrial y en el uso agrícola, muchas de esas competencias pertenecían al ayuntamiento. Por eso son tan importantes. Hace unos días hemos tenido las elecciones, parece como que es algo que no tiene mucha importancia. Pues sí. Es la mayor importancia y ahora van a intentar por parte de la Agenda 2030, y no sé si habéis visto un vídeo de Nayib Bukele que ha habido en las últimas horas de El Salvador, en el que dicen que van a eliminar en El Salvador, van a ir reduciendo ayuntamientos y que van a ir reduciendo, vamos a ver, la Agenda 2030 no puede soportar que haya mucha gente suelta, van agrupando. ¿Habéis visto en Extremadura que intentaron unir Don Benito y el otro pueblo, y Villanueva, que iban a poner el nombre, ¿cómo se llama? Concordia, o no sé cómo le iban a llamar el nombre. Bueno, iban a unir dos poblaciones, hubo un referéndum, manipularon y maniobraron todo lo posible, pero ahora se han dado cuenta que el unir esos dos municipios no es tan bonito. Y de hecho se están plantando incluso a revertirlo. La Agenda 2030, Extremadura ha sido, junto con Castilla-La Mancha, ha sido un gran laboratorio para implantar todas las normas y todo lo que se está haciendo de la Agenda 2030. Y con Extremadura, o sea, yo lo que estoy viendo en Extremadura, presa de Valdecaballeros, campos de fotovoltaica, o sea, estamos teniendo unas situaciones bastante... Ha sido un gran laboratorio porque, entre otras cosas, los podemitas y gente que venía muy mentorizada, que creían de verdad en la Agenda 2030, pues como se han creído, se han sido tan fanáticos, pues ha sido un buen reducto para llegar e implantar toda esta normativa. Pues precisamente lo que están haciendo ahora es España vaciada. Como estáis tan poquitos en los pueblos, que ya me estoy encargando para que la gente no tenga coche, porque a la gente mayor le estoy eliminando el coche, porque estoy evitando de que no tenga servicios, porque estoy intentando, claro, la gente la estoy olvidando ya del pueblo, las meto en grandes ciudades, en todos los ayuntamientos para que hubiera una buena gestión, los voy aglutinando. Entonces, las grandes corporaciones... Claro, todos estos servicios, fijaros lo que estamos hablando, alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza de vías públicas, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, pavimentación de vías públicas, control alimentario, biblioteca, mercado, educación, sanidad, cultura. Fijaros las competencias que tiene.
Pues esto para un fondo de inversión es un chollo. Y de hecho, la gran corrupción que fomentó el rey Juan Carlos con Felipe González y los gobiernos a partir del 85 fue precisamente en un endeudamiento brutal en los ayuntamientos. ¿Os acordáis que hace cosa de unos meses Sánchez dijo que tenían que entregar todos los ayuntamientos el dinero que tenían en la caja única, que tenían en sus cajas, que llegaron los ayuntamientos y dijeron que no? Fijaros qué ataques más brutales hemos estado teniendo estos últimos años, que no se han cortado para nada, y las consecuencias tan graves si hubieran cedido a ello. ¿Voy muy deprisa? ¿Os aburre o está bien? Si os perdéis, me lo decís, ¿eh? Vale. Bueno, y es que esto es nuestro contrato y a la vez nuestro certificado de muerte. Y os lo digo así. ¿Cuántos de vosotros os sabéis perfectamente todo lo que forma una factura del agua? Por favor, levantad la mano. ¿Quién de verdad sabe los conceptos? ¿Uno? Tú no. ¿Uno? Tú te lo sabes. Pero tenemos a uno. Venga, el resto. ¿Qué sabéis de vuestra empresa de agua suministradora? ¿Qué sabéis? ¿Cómo funcionan? No, tú no me vales que tú eres aventajado. A ver, ¿qué sabéis de vuestro pueblo dónde están los depósitos del agua? ¿Cuándo se limpian? ¿Qué químicos os están echando al agua? ¿Cómo funciona vuestro alcantarillado? ¿Cuántos kilómetros de tubería tenéis? Tanto de las aguas negras como las aguas de abastecimiento en alta. Fijaros qué preguntas os estoy haciendo. Y muchos de nosotros, y yo me incluyo, lo desconocemos. Porque lo damos por hecho, porque nuestros abuelos y nuestros padres, durante estas últimas décadas, lo que han hecho sobre todo ha sido que tuviéramos agua corriente. Fijaros qué avance tuvimos después de la guerra, que Franco precisamente, después de la terrible guerra que tuvimos, se apostó por parte de nuestros padres y de nuestros abuelos para que tuviéramos agua corriente, alcantarillado, que tuviéramos unos depósitos grandes y que funcionaran. Tener agua todos los días. Es que lo damos como que no te entra en la cabeza de que eso no pueda ser. Pues cuidado, porque lo que nos están llevando es a otra cosa muy peligrosa y todo lo contrario. Y ahora os vamos a explicar por qué. Y es que esta estructura, que es el circuito de consumo urbano del agua, bueno, pues este es el esquema normal que vamos a tener en cualquier sitio, ¿vale? O sea, tenemos lo que son tanto fijaros, es muy sencillito, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, la potabilizadora, depósito de agua, alcantarillado y sotodepurrador, o bien una presa, conducciones, depósito, un alcantarillado en una ciudad más grande con depuradora y directamente vertido. Y claro, el ciclo integral del agua, que es esa palabra que nos están diciendo todo el tiempo, pues precisamente lo que están haciendo los fondos de inversión es repartirse esto. Esto que veis hablar, aquí se habla ciclo integral del agua, porque hay que tener una gestión sostenible, una gestión integral de todo ese servicio. Pues cada trocito que veis aquí, esto es poder. Es mucho dinero y los narcos, los traficantes del agua, porque yo los llamo traficantes del agua, se lo están repartiendo, porque esos son 365 días al año, 24 horas al día, verdadero poder y una máquina total de hacer dinero. Y es que estamos hablando que tanto el agua, la red de abastecimiento en alta, como la red de abastecimiento en baja, la red de saneamiento, como la depuración, ante nuestros ayuntamientos, era potestad del ayuntamiento. Y por tanto, todo lo que generaba ese ayuntamiento iba para una caja única porque era una tasa y tenía que reinvertirse ese dinero en que toda esa estructura funcionara. Ahora lo que se ha hecho ha sido que sea ineficiente y eficaz y sobre todo lo que se está haciendo es endeudarlo. Para esa deuda ilegítima de que han metido mano en el cajón, para precisamente empezar a justificar grandes obras y todo lo que es toda esta estructura y todo lo que es pues los diferentes puntos que ahora vamos a ver. Entonces, la infraestructura de aguas españolas
Fijaros los miles de kilómetros que hay. Bueno, pues ese negocio es brutal. O sea, todo lo que es un tema de una tubería, la sección de la tubería, poner la tubería, mucho dinero, mueve muchísimo dinero. No solamente el instalarla, sino también el mantenerla. Esto, por ejemplo, es un punto de captación en alta, que sería pues cuando llega el agua desde el punto del punto de acceso a bombeo en baja, todo lo que es la decantación al tanque de reserva, pero sobre todo aquí tenemos la desinfección, que es el cloro y el flúor. En muchas fuentes estamos viendo ahora mismo que nos están diciendo agua no potable, prohibido su consumo, y agua no tratada. También lo ponen, pero también hemos visto con el agua no potable. Y agua no tratada. A ver, el agua cruda, el agua que hay de un manantial, no significa que no se pueda beber. Simplemente que es un agua que no le han echado cloro, que no le han echado flúor, que no han echado productos desinfectantes. Y como hay un gran poder y un gran interés para que las grandes multinacionales gestoras del agua tengan control de ese control del agua, lo primero que están haciendo ahora es con una gran campaña de que si hay bacterias, como ha pasado en Betanzos, como ha pasado, pues ya os digo, en Los Pedroches, como están pasando en muchos sitios, para que solamente te puedas abastecer del agua que yo te suministro, o en la zona de Toro Zamora. Claro, muy bien. Yo no puedo coger el agua de un manantial. Como el otro día, pues estuvimos en Ciudad Real, José y yo, y si bebías agua de una fuente, la fuente de la Teja, que llevan generaciones bebiendo de allí, si bebías agua de esa fuente son 600 euros de multa. Cuidado, ¿eh? En Antilla, Valencia, si quieres coger agua de una fuente tienes que ir con una tarjeta de crédito. Eso está pasando, ¿eh? O sea, lo que estamos viendo en los últimos días, en los últimos meses, es brutal. Yo no sé si seguís mi canal de Telegram. Algunos no, bueno, luego ahí subimos vídeos, casi todos los fines de semana estamos yendo a los lugares que nos van indicando la gente. Y bueno, pues la verdad que la situación que hay es grave, ¿eh? Muy grave, porque no pensábamos, a ver, tú tienes tu pueblo, tienes un 50 kilómetros de acción, pero cuando empiezas a darte cuenta de estos temas, pues te vas dando cuenta de la gravedad de lo que tenemos. Bueno, pues una vez que tenemos el agua tratada, tenemos la acometida, la llave de registro. Como veis, son vasos comunicantes. Tampoco necesita aquí una ciencia y una Salamanca, vamos, que fíjate qué tecnología punta. O sea, vamos a ver, un tubo, tenemos un punto, y esto nuestros abuelos y nuestros padres apostaron para que nuestras ciudades tuvieran esto. O sea, las empresas que están viniendo ahora a gestionar el agua de nuestros ayuntamientos, esto se lo ha llevado ya hecho. Y ahora lo único que tienen que hacer es inventarse la factura para generar una mordida para precisamente justificar la pasta que se van a llevar. Y una vez que hemos utilizado el agua, vamos a lo que es una planta depuradora. El problema es en el tratamiento biológico y en el tratamiento físico-químico. En los últimos meses también están apostando porque los agricultores, como pasa en el caso de la Xarquía o en Doñana, en muchos lugares, que siempre han estado regando con agua de manantial y de repente les han dicho que el acuífero está sobreexplotado, sobre todo en connivencia con los ecologistas, y acto seguido les dicen que van a tener que coger agua de la depuradora. Estamos hablando que yo cuando tengo mi tomate y mi lechuga, que estoy bebiendo, la estoy cultivando sus semanas biológicas con agua de manantial, yo tengo una planta que está criada con agua buena. Pero cuando a mí me estás obligando a utilizar un agua, primero que viene con mi mierda, mi pis, mis grasas, mis jabones, toda la mierda de lavavajillas, la estoy tratando aquí, biológico y con un tratamiento físico-químico. Si yo tuviera gente decente y honrada en mi gobierno, pues quedaría tranquila, pero como sé que tengo los más golfos y que tengo al mando gente que no ha tenido ninguno, no les ha temblado la mano en envenenarme la sangre, en arruinarme y en ver las semejantes barbaridades que están haciendo últimamente, pues a mí esto, que me obliguen a mis agricultores, que estén llenando mis campos de toda esta mierda, que yo no sé las consecuencias y no sé quién se va a hacer responsable de todo esto, pues no me inspira ninguna confianza. Todavía no he visto a un ecologista que esté diciendo que esto no sea saludable. Porque claro, como nos han sobornado también, pues a ver ahora cómo llegas y esto. ¿Qué ocurre? Que en nuestra factura hemos pagado por el agua en alta, el agua de distribución, que llegue a nuestro hogar y el agua de alcantarillado.
Pero si os fijáis, solamente que llegue a nuestro hogar el agua y que se mueve el contador, estamos hablando que vuelve a salir al alcantarillado pues casi un 80% del agua que ha llegado a mi casa. Simplemente se ha movido el contador, pero no se pierde realmente agua. Simplemente lo hemos movido en nuestro hogar. Se supone que el agua de la depuradora ya está pagada porque a mí ya me lo estás cobrando en mi factura. Bueno, pues aquí las grandes empresas basureras como es FCC, Ferrovial, Acciona, esto se lo van a vender a los agricultores, que es el agua reciclada, la red morada. Aquí tenemos una depuradora desde arriba. Siguiente. Y claro, bueno, pues los diferentes riegos. Riego por inundación, que como estamos aquí gente del campo, segunda. Y claro, los métodos de presurización de riego por aspersión, pues resulta que tenemos que hay que meterle, una cosa es por inundación, que es fácil, es inundar y se recarga el acuífero, no es económico y es muy barato y es la forma tradicional y sana, pero cuando metemos el riego por aspersión resulta que necesitamos pues mucha electricidad, pero sobre todo hay un problema muy grande de evaporación y que la planta no va a coger todo el agua que necesita. Hola. Siguiente. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo encima le meto un goteo, que es a lo que nos están obligando y a lo que están intentando por todos los medios apostar, pues resulta... Ah, muy bien. Hola. Que venís de Algeciras. Madre mía, qué lejos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué problema tenemos y por qué están apostando para que se riegue por goteo? Primero, por el gran negocio de poner el tubo. Segundo, porque tienes contadores. Y tercero, porque todo esto es control total. Primero, porque estás obligando al agricultor a llegar y suministrarte de mi agua, de lo que yo te diga, como yo te diga y cuando yo te diga. Eso sí, la gran campaña que se ha tenido precisamente con los grupos ecologistas y con el Ministerio de Agricultura y de Transición ha sido brutal. ¿Por qué? Porque instalar todo esto, pero claro, las plantitas sí tienen su agua, pero ¿y mi acuífero? Ya no se recarga como se recargaba antes, de forma tradicional. Solamente está mercantilizado mi planta, mi agua, las cantidades, pero sobre todo con una estructura totalmente controlada. Siguiente. Pero claro, luego vamos a hablar también del proceso del agua mineral. Agua cruda, que de repente la vamos a meter aquí. ¿Habíais visto cómo funcionaba un filtrado? ¿Lo conocíais? Para que llegue el agua a esta botella, que además cuando la he metido en el plástico se va a tirar en una campa al sol, que no sabemos ni cuánto tiempo va a estar, porque tú cuando llegas y vas al campo o a un manantial y coges agua cruda, a los pocos días ya el agua porque se te pone verde. ¿Qué le pasa a este agua? Cuando llegas y no sabes ni cuánto tiempo hace que la embotellaron. Tiene dioxinas. Entonces, fijaros todo lo que tiene. Y cómo la tratan y cómo te llega aquí. Bueno, pues, si alguien hace un análisis, tú, por ejemplo, quieres hacer un análisis en tu casa del agua y no puedes, porque nunca vas a llegar a tener una trazabilidad y un muestreo completo. En cambio, si alguien quiere analizar esto, entra el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Sanidad. Y como el agua no esté bien, también os digo, no va a haber ningún laboratorio que diga que este agua está mal, porque todos los laboratorios municipales los han eliminado y solamente quedan los laboratorios que tienen controladas las multinacionales. También es otra. Eso ya hablaremos luego. Central hidroeléctrica, uso industrial. Fijaros qué complicado generar luz. Simplemente tenemos un canal, entra el agua, mueve la turbina, generador, transformador. Nuestros abuelos, sobre todo en la época del Alfonso XIII, se apostó para que todos los pueblos que tuvieran río tuvieran esto instalado. Que el pater familias, el padre de familia, que todas las luces que hubiera en el pueblo eran gratis, porque si tenías instalada una central hidroeléctrica, tenían derecho a una bombilla. Todo eso, con la voladura de presas que estamos teniendo, se lo están cargando. Y solamente están dejando los que los fondos de inversión tienen. Fijaros qué fácil es generar luz y cómo sigue el curso del río. No hay pérdida de agua, no hay pérdida. Solamente son beneficios para todos. Y esto era público, aunque hubiera capital privado, pero siempre había un porcentaje que era público y era privado.
ahora solamente está en manos de los privados. ¿Quién tiene el control del poder? El poder del control del agua. Pues bueno, sobre todo las confederaciones. Estos hablan de los partidos políticos. Realmente quien tiene en este país el poder son las confederaciones. Y es que conseguir una placita en una confederación o en un consejo del agua o en una comisión de desembalse te asegura la vida para siempre, para ti y para todos tus colegas, tus amigos, tus familiares. Esto, que en el año 86, con el Real Decreto, el reglamento que se hizo precisamente después de la Ley de Aguas, pues precisamente al fundamentar cómo tenían que funcionar las confederaciones, pues era el típico lugar cementerio de elefantes, de dinosaurios, que cuando ya el político no sabía dónde colocarlo, lo metías en la confederación. ¿Qué ocurre? Que el presupuesto que había de las confederaciones, como era presupuesto general del Estado, político inútil o corrupto, con presupuesto general del Estado a tocho mocho, y encima como un tubo, ¿cuánto vale un tubo? ¿Cuánto vale instalarlo? Pues casi todos los grandes macrocausas que tenemos son precisamente por temas de corrupción y que están vinculados todo esto. ¿Qué ocurre en Andalucía? Pues fijaros, tenemos esta cuenca atlántica andaluza y la cuenca mediterránea andaluza. Como tenéis ríos que están todos en ríos que nacen y mueren en vuestra comunidad, pues Chávez, Griñán, cuando llega a la Confederación, el Ministerio, y le decide que se los van a entregar a ellos, no hicieron los deberes. En los últimos meses, años, 2, 3 años, ahora les ha dado el apretón del vago y de repente tenéis declaraciones de sequía, están haciendo verdaderos expedientes, una cantidad de expedientes que se lo inventan, multando a tocho y mocho, no puedes coger el agua, tú les pides el expediente, ni lo tienen, que ahora lo explicaré, y la barbaridad que estamos viviendo, junto con Cataluña y sobre todo con el País Vasco y con Galicia, es que ahora, porque bueno, como aquí en Júcar, Tajo y Guadiana, pues ya llevamos tiempo, pero sobre todo la parte última, también porque en la cuenca mediterránea, como estaba investigando la Audiencia Nacional, pues no se atrevían a meterse mucho con el tema del agua. En cuanto Pedraz y, bueno, pues han decidido ir cerrando expedientes, pues como ya no hay donde robar, están directamente metiéndose en el tema del agua como locos, y es el caso de la Xarquía, que luego os explicaré. Precio del agua. Fijaros, ahora mismo estamos hablando que poco a poco, antes el agua era muy barata, pero ya por ejemplo a Murcia, Alicante, Tarragona, siempre es un condicionante donde suele haber mucha corrupción, el precio del agua suele ser muy cara. Y vosotros estáis en zonas donde precisamente el agua es muy cara. Pero no es cara porque sea difícil cogerla, sino es cara porque hay un montón de gente chupando de la factura. O sea, no es porque el agua sigue siendo la misma, ya hemos visto el funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que luego además de ser políticos corruptos, tenemos políticos vagos, y entonces aparece la empresa. Y poco a poco, pues tenemos que tanto Agbar como FCC, Acciona, o bueno, pues Canal de Isabel II, o empresas municipales, pues, o mixtas, como se están inventando, están quedándose con el control de la gestión del agua de abastecimiento, pero sobre todo están quedándose con esas cuotas y con ese servicio de abastecimiento, pero también de facturación, de generación de electricidad, incluso ahora también se van a quedar con el control del agua agrícola. Claro, hablamos de trasvases. De repente Doñana, ¿qué problema tiene tan grande con el agua? No pueden coger el agua del pozo porque se quema el acuífero, pero eso sí, si te suministro con un tubo, no hay ningún problema. Pero siempre se habla de trasvase Tajo Segura, porque el trasvase no, porque no es un trasvase. Vale. ¿Alguien ha estado en el trasvase? ¿Lo conocéis? Por favor, tenéis que empezar a verlo. Mirad, esta presa, que es el Salto de Volarque, fijaros esta tubería de aquí. ¿Dónde está José? ¿De dónde se me ha escapado? Ahí tenéis al culpable que me hizo subir todas las escaleras. Dejamos el coche arriba y bajé, feliz. Pero aquí tenéis al culpable, que me hizo luego subirlas. Yo pensaba que me moría. Pero no te moriste. A ver, Pilar es una gran abogada, pero yo soy el aventurero que la mete por ahí en sitios muy pintorescos. Si os fijáis aquí, mira, es que como lleva ya el micrófono... No, pero tiene el micrófono ahí. José, coge el micrófono. ¿Dónde estaba? Aquí está. Tú coge tú el micrófono, cariño.
Bueno, él es mi marido y él es el secretario de Agua Iuris, de la organización. Bienvenidos y encantado de saludaros a todos. Si os fijáis en el detalle, el trasvase Tajo Segura tiene un embalse aquí de aguas cristalinas, que es el embalse de Volarque. Hicimos varios vídeos en nuestra página de Telegram, en Agua Iuris. También los tenemos en TikTok, por si los queréis seguir. Y a la pobre Pilar, pues yo quería enseñarle esta monstruosidad. Y entonces, pues llegamos con el coche hasta la torre de... ¿Cómo se llama exactamente? De refrigeración. Bueno, no sé si de refrigeración o de... Sí, no, de compensación. Bueno, de compensación para que eleve el agua. Y es que estos tubos suben unos 1.500 metros de distancia. Hay 1.500, algo más de 1.500 escaleras. Y a la pobre mujer la llevé allí y la hice bajar, siguiendo todos los tubos del trasvase. Pero claro, el coche estaba arriba. Aquí no hay taxis ni hay nada, estamos perdidos en un embalse. Y claro, ya cuando estábamos abajo le dije, Pilar, hay que subir a por el coche. Si quieres subo yo y luego bajo y te recojo. Así que ella se ha recorrido el trasvase Tajo Segura. Pero sobre todo, no te vayas mucho, quédate por aquí, porque vamos a hacer la otra parte. Pero claro, fijaros, qué brillante, porque el Salto de Volarque se diseñó en los años 70. Es una central hidroeléctrica que, fijaros, utilizan precisamente, suben el agua, arriba tienen el embalse de la Bújeda y vuelve a bajar. Está haciendo todo el rato... Está subiendo y bajando el agua. ¡Qué bien se aprovecha esta tecnología que es tan... ¡buah! Esto lo llevamos haciendo ya desde los años 70. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya ha utilizado el agua, entra en la Bújeda, que tenemos aquí, que además también nos colamos. Es que la verdad que nosotros con la caravana estamos felices, porque como vamos a mimir a los sitios, pues te da juego a oír ver horarios. Y estaban vaciando arriba, vaciaron y vimos, no sé si os acordáis de la película de V, de los marcianos, esta, pues impresionante cuando vimos cómo habían vaciado toda la presa y estaban haciendo unas reparaciones para luego activar esto. Y es que llevan el agua al pantano de Alarcón. O sea, vamos a ver, que es que aquí te han vendido la moto, que es que el trasvase Tajo Segura se lleva el agua a Murcia. No, lleva... Desde la Bújeda, desde aquí, desde Volarque, te llega al pantano de Alarcón, que está en Castilla-La Mancha, no está en Murcia. Lo que pasa que ahora ha llegado el señor Paje, bueno, empezó Bono, y decidieron que en paralelo han hecho una tubería, que es la tubería de La Mancha. Entonces utilizaron a los ecologistas para decir trasvase no, porque el río está esquilmado, tenemos un problema. Pues ahora tenemos... que precisamente lo que están haciendo es una tubería en la que están metiendo ese agua, pero para que antes los pueblos estaban cogiendo el agua del acuífero y han decidido que no, que ahora van a coger el agua del trasvase. Claro, vamos a ver, estamos diciendo de que el río Tajo está totalmente esquilmado, que se están llevando el agua... No, lo único que han entrado otros traficantes que se van a quedar el agua que teníamos antes por el trasvase. Pásame la siguiente, por favor. Fijaros la cantidad de trasvases que está en marcha. Y es que la Agenda 2030 y precisamente el Banco del Agua lo que está diseñando necesita crear autopistas. Por eso cuando llegan los de Vox y están hablando de los trasvases, de que hay que hacer trasvases, de que hay que economizar, de que hay que... No. Todos los partidos están en el ajo y es que lo que quieren es que todos estos trasvases, estas grandes autopistas, estén funcionando para que el mercado concesional y el mercado de derechos de agua puedan trasladarse. Fijaros, del Condado, Ter Llobregat, Fualcar Villalobos, Negratina, Almanzora, Guadiano, Ebro, pero fijaros, tenemos que tanto el Tinto y el Odiel, que tanto se habla, esta diapositiva tiene 10 años, ¿eh? O sea, que lo que no os estoy contando ahora, esta diapositiva tiene 10 años.
Siguiente. ¿Qué está ocurriendo en España con las declaraciones de sequía? Bueno, pues el gran problema es el programa Agua. El programa Agua se proyectó nada más llegar Cristina Narbona y el gobierno de Zapatero al poder. Y son las normativas y el reglamento, por así decirlo, la hoja de ruta para precisamente, porque se llama las actuaciones para la gestión y utilización del agua. Este reglamento, estas directrices venían de la Unión Europea y de repente ¿nos acordáis que teníamos que meter una botella de agua de 1,5 litros en las cisternas? Unas presillas. Bueno, pues todo esto estaba conectado. Intenta resumir en 15 minutos. ¿Por qué? Pues si están muy atentos, para una vez que no me contestan. A ver, estoy siendo muy... Es que, a ver, quiero poneros en contexto porque yo creo que muchas cosas os van a aclarar y luego ya hacemos el debate, pero es que si no, es para... eso. Bueno. Bueno, vale, que seguimos con el programa Agua. Siguiente. Y es que la ley de 2005, de 22 de junio, que modifica el reglamento, activaron, fijaros, en el año 2005 hicieron el Plan Hidrológico Nacional, el primer Plan Hidrológico Nacional. Claro, ¿qué significaba esto? Pues precisamente cuantificar cuánta agua tenían nuestros ríos. Eso nunca se había hecho. Había mediciones en las confederaciones, pero de una forma muy tibia. Y es que desde el año 85, la ley de aguas del 85, en el año 86, se da el funcionamiento a las confederaciones, pero hasta el año 2005, con la llegada de la Directiva Marco del Agua y precisamente con todo este programa Agua, lo que se da es orden precisamente de cuantificar cuánta agua había. Claro, lo suyo es que funcionarios, personal honrado y los más cualificados hubieran hecho ese plan hidrológico. ¿Qué hicieron? ¿Qué estábamos en el año 2005? ¿Qué teníamos en España en el año 2005? Mira, entre el año 2005 y el año 2008 estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Había un montón de fondos de cohesión que habían entrado de la Unión Europea y precisamente lo que se hizo fue destinar ese dinero que venía en el programa Agua, se destinó precisamente para depuradoras, desaladoras y sobre todo para urbanizaciones. Y en vez de hacer esos números que tenían que haber hecho, que tenían que haber iniciado en el año 2005, resulta que se lo dieron a una empresa que se llama Fulcrum. Y esa empresa lo que hizo, pues como era una empresa consultora de las constructoras, pues hizo los números y los cálculos a su jefe. Entonces, sobre todo para que cuadraran las cantidades y el dinero que había entrado de los fondos de la Unión Europea, para cuadrar esas cantidades, pero sobre todo agua industrial y agua agua industrial y agua de boca ya estaba controlada por las multinacionales. ¿Dónde no estaba controlada? En el campo. Entonces, ¿qué hicieron? Una regla de 3. Robamos, nos lo llevamos muerto y luego cuando empiecen los problemas y la deuda tenga que imputársela a alguien, lo voy a hacer en el campo. Siguiente. Y es que precisamente en el año 2007, por el que se aprueban los planes especiales para la actuación de situaciones de alerta eventual de sequía y ámbitos de planes hidrológicos en cuencas intercomunitarias, con esta norma empezaron a activar la venta de derechos de agua. ¿Os vais ya? Muy bien. Bueno, pues precisamente lo que hicieron en el año 2007 fue la venta de derechos de agua. ¿Por qué? Porque yo como partido político, como gobierno, ante una situación eventual muy grave porque había una gran sequía, yo también te autorizo a que cuencas que tengan agua o comunidades de regantes que tengan agua que les sobre, se puede vender a otra. Y aquí Pilar Esquinas, con su familia, teníamos una finca en Aranjuez y la yaya pues la tenía arrendada a un agricultor que plantaba maíz. Hay una comunidad de regantes, nos constituyen en comunidad de regantes. Toda esta comunidad de regantes se hizo en un puticlub y en una comida de patatas con conejo, en una cacería. Mi abuela ni se enteró de que estábamos constituidos en esa comunidad porque fueron 4 y de repente se venden los derechos de agua entre la comunidad de regantes de Las Aves con la mancomunidad del Taivilla. Y por no regar te pagaban 3.000 euros la hectárea.
O sea, no sé si alguno de vosotros... ¿Hay aquí algún agricultor? ¿Alguna vez tu tierra da 3.000 euros la hectárea por no regarla? Pues tú imagínate durante 3 años, 3.000 euros la hectárea por no regar, pero que no te decían que no cultivaras, porque puedes seguir cultivando, pues, trigo, cebada. O sea, fíjate qué chollo. Claro, cuando aquí la Cookie preguntó y pidió la auditoría de que cuánto dinero se había llevado la comunidad de regantes, porque, bueno, mi abuela y gente pues habían ido con su escritura, pero había muchas eras, muchas fincas que no había, muchos caminos que también pertenecían a la comunidad. A la mañana siguiente aparecía mi coche con los cristales rotos por preguntar. Estamos hablando de mucho dinero, de mucho poder, y con esto se empezaron a activar la venta de derechos de agua. Seguimos la siguiente. Y es que, bueno, pues Transición Ecológica dice que estudiará no demoler la presa de Valdecaballeros. Ahora de repente no se nos está ocurriendo de que vamos a hacer muchas cosas muy positivas. No vamos a destruir presas. Pero ¿qué ocurre precisamente con esta zona? Fijaros que tenemos Guadalete, demarcación Tinto Diel, Guadalquivir, cuencas mediterráneas. Fijaros vuestra comunidad. Bueno, pues resulta que tenemos que en 2021, en el boletín oficial, el decreto 178/2021 de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de recursos hídricos en demarcaciones hidrográficas intercomunitarias de Andalucía. 2021. O sea, no hicieron más que llegar al gobierno y ya me activas un decreto de sequía. Cuando yo te activo un decreto de sequía, es la única forma que tiene un político de que puedan llegar y modificar tus derechos de uso del agua, tanto de abastecimiento como de riego, como industrial, por unas medidas excepcionales y que están aquí reguladas. Si esto no lo impugnas, te lo comes. Pero es que han hecho en 2022, 2023. Fijaros. Aquí se amplían las medidas urgentes para paliar los efectos producidos. ¿Seguimos? Y es que el Gobierno aprueba unas obras de emergencia. Justo. Tenemos una situación de sequía y tengo que hacer mucha construcción, mucha obra y a lo loco, sin cabeza. Y nada más aprobar ese decreto de sequía, 141 millones. ¿Quién está auditando esto? ¿Sabemos realmente si se está haciendo de forma eficiente y eficaz? ¿Sabemos realmente lo que tenemos entre manos? ¿Qué consecuencias va a tener? 163 millones. O sea, coger cualquier noticia, si están todos los días. Situación excepcional de sequía. Está, por ejemplo, fijaros cómo está la situación. Eso sí, los rojos les encanta ponerle mucho color de que estamos en una situación en alerta y de emergencia y con prealerta. Pero lo que no te hablan es que precisamente se ha estado vaciando todas las reservas durante los 3 últimos años de nuestros embalses, como ha pasado en muchas zonas, como ha ocurrido precisamente en Sierra Bollera, como está pasando en Duero, como está pasando en Tajo. Grandes embalses que tenían agua, que tenían sus reservas. Resulta que como los ecologistas tienen un listado de especies invasoras, pues han decidido vaciar los pantanos para precisamente matar esas especies invasoras, comprobar cuánta capacidad tienen nuestros pantanos, hacer negocio con los lodos, porque también están haciendo negocio con los lodos, reparaciones varias, pero nos hemos encontrado con una sequía tan grande que ahora no tengo agua. Entonces, si yo llego y provoco previamente con las comisiones de desembalse, y os digo con conocimiento de causa, porque en el despacho hemos llevado estos expedientes para comprobar qué es lo que está pasando y por qué estaban vaciando de forma tan agresiva como ha pasado con el pantano de Sau en Cataluña, o en Ricoballo, en la zona del Duero. Pero bueno, fijaros, siguiente. Cómo estaba la situación y cómo está toda la zona, cómo han estado vaciando y cómo han estado tirando el agua. Siguiente. Las reservas de agua al mínimo. Esta es la situación que había. Pero claro, luego llegas, te vas a pedir los datos que tiene que haber en 2018, o sea, que tendría que haber esta situación de aforos, tendría que haber 18-19, 20-21, 22-23. Pues os invito a que cojáis el móvil y os vais a dar cuenta
que los datos se cortan en el 2019. No hay ningún dato disponible. No sabemos lo que ha pasado desde el año 2018. ¿No os parece grave? Se ven muy callados. Se seca el primer embalse de España. Sierra Bollera deja más sin agua a 72.000 personas en Córdoba. Nosotros hemos estado durmiendo allí y es horrible ver, oír cómo mueren los peces por la noche. Grandes animales que estaban allí muriendo. El embalse de Sierra Bollera para nosotros fue un auténtico escándalo. Nosotros íbamos a una conferencia en Córdoba y, claro, pues decidimos hacer un par de TikToks y unos vídeos en Telegram y nos pasamos por allí y un escándalo increíble. Yo no pensaba que los políticos que tenemos en España y los ecologistas serían capaces de hacer una barbaridad como esa. El embalse vacío, no sé si le quedaba un 1%, el agua olía pues a lodo, a cieno, terrible, y de unas tuberías pues estaban cogiendo de ese agua, que no se lo bebería ni un animal del monte, pues para las localidades vecinas. Absolutamente desastroso. Allí estuvimos haciendo los vídeos, se lo pasamos a los vecinos del pueblo, lo subimos en redes y increíble que en España ocurran estas cosas. Y además los políticos orgullosos de haber vaciado ese embalse, supongo que también los ecologistas encantados porque quieren acabar con las especies invasoras, o sea, la carpa que lleva desde época romana, pues es una especie invasora, pues vale. Y menudo destrozo, no hay derecho amigos. Y cada vez que vamos a un embalse los fines de semana a ver el embalse que quieren tirar o que ya han tirado, pues se nos cae el alma al suelo, porque se supone que aunque ahora estos días esté lloviendo, este país es un país con sequías recurrentes, no podemos tirar los depósitos de agua que tenemos. Y así estamos. Siguiente. La Junta pagará la mejora de la estación de Sierra Bollera para que se pueda potabilizar el agua. A día de hoy, los vecinos siguen pagando el agua, siguen pasando sus facturas. Todavía no he visto a ningún alcalde ni nadie que esté movilizando a la gente, porque yo, con mi factura, tengo derecho a tener 24 horas al día, 365 días al año. Y si estoy pagando, necesito tener agua de calidad. Pero fijaros, hemos llegado a un punto en el que no estamos ni siquiera defendiendo nuestros derechos. Y es que los controles de la colada ya advirtieron de la mala calidad del agua. Claro, ¿qué pasa? Que el pantano de la colada pues les pasa de 3/4 de la misma. Primero, crearon un pantano donde no debían. Segundo, hay aguas fecales y eso le están obligando a la gente a beberla. Porque el sistema, la gestión integral del agua es que vuelves a coger el agua superficial. Y nuestros abuelos antes cogían el agua de manantial para beber y el río eran para las fecales. Ahora lo que te están haciendo es prohibirte el agua de manantial porque se va a ir aquí y el agua de abastecimiento la vuelvo a coger de donde meo y cago. Y es que el tercer decreto de sequía de Andalucía plantea mejorar la estación de tratamiento de agua. Aquí el político a lo mismo. En el momento que tengo sequía, ya tengo la maquinaria perfecta para llegar a intervenir y estamos en una situación crítica y muy urgente, pero como pollo sin cabeza. Los vecinos de Pozo Blanco recogen el agua de los camiones cisternas de Aqualia. ¿Quién está suministrando el agua? Fijaros, en vez de que tener que fuera de la Diputación o del Ayuntamiento, es que es Aqualia quien te suministra el agua. Ya hemos asumido que sean estas empresas los que tienen el poder y el control para que te suministren tu agua. La adjudicataria del ciclo integral del agua destinará 8 millones a inversiones. Aqualia se ha quedado con el control de ello. El restablecido suministro del agua en Pontejeril tras la avería de Emprocaxa. También tenéis por aquí río, y bastante gordo. ¿Por qué nuestro Estado no protege el agua que sea un bien común y un derecho para todos? El agua es un derecho o una mercancía, depende de si la necesitas o la tienes. Esto es a lo que nos estamos enfrentando. Y es que el Banco del Agua y su mercado concesional pues ha convertido el agua pues un mero negocio y aplicando las leyes del mercado. Claro, para que esto sea un mercado, yo tengo que generar un gran staff,
un gran organigrama para que conviertan ese agua y que, bueno, pues que la población entienda de que yo soy necesario, porque yo te estoy generando el problema, pero lo que estoy haciendo es que dentro de los principios de la política hidráulica de la Ley de Aguas, pues por un lado tengo el dominio público hidráulico, donde tienen controlado pues el agua superficial, las aguas subterráneas renovables, las cauces de corrientes naturales, los lechos de los lagos, lagunas y embalses, acuíferos subterráneos o efectos de disposición y protección del recurso hídrico. Por otro lado tengo la Administración Pública del Agua, donde está la unidad de gestión, el tratamiento integral, la economía del agua, la desconcentralización. Fijaros todo esto. La planificación, o sea, por un lado también tenemos la planificación, que aquí tiene que ver la satisfacción de demandas, armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementar lo que no es necesario, la protección de la calidad del agua, la administración y control del dominio público, la administración y control de los aprovechamientos, la elaboración del plan hidrológico de cuenca, pero sobre todo, tanto las funciones como las atribuciones, como los órganos de gestión, como los órganos de planificación y los órganos de gobierno. Qué pesada de mosca. Sigue la siguiente. Va todo destinado precisamente a esto. Y es que tanto la Junta de Gobierno como las juntas de explotación, el Consejo del Agua, las asambleas de usuarios y las comisiones de desembalse, esto es el gran cáncer y el motivo por lo que esto tiene que convertirse en mercancía. Qué pesada de mosca, por Dios. Y es que tanto el presidente, representantes, usuarios, servicios técnicos, representantes de comunidades autónomas, todo esto son cargos políticos y eso se están convirtiendo el agua en dinero, en poder y sobre todo en que de verdad sea una necesidad y una obligación estructurar esto. Muy pesada de mosca, por Dios. Venga, siguiente. ¿Qué pasa con la Directiva Marco del Agua? Pues precisamente la Directiva Marco del Agua es el marco jurídico para que tenga que existir toda esa estructura y que sobre todo dé sentido a esa tarta y a estos usos del agua. Para que esto funcione. Vente a lo anterior. ¿Habíais visto esto? Estamos hablando que Danone es la dueña ya del abastecimiento, del aprovechamiento de Sierra Nevada. Coca-Cola está financiando WWF en Doñana. Fijaros, Pepsi con Nestlé, Pantano de Cijara. Siguiente. La base jurídica tiene el Banco del Agua. La Ley de Aguas, bueno, para ir acelerando un poco, porque estáis cansados o... ¿Vale? La Ley de Aguas del 85, precisamente, lo que estructura es... ¿Me intenta matar esta mosca? ¡Qué pesadilla! Debe ser de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Refundida y ampliada varias veces el decreto de 2001, pero sobre todo para incorporar la Directiva Marco del Agua, que se incorporó en el año 2003. Que hablan, precisamente la Directiva Marco del Agua te habla de ecología, de economía y de participación pública, pero luego la realidad es que no, ni hay participación pública, aunque te llevan a talleres donde se llevan una pasta, porque vayas a ese taller, pero realmente es un chiringuito y sobre todo para llegar y estructurar lo siguiente. ¿Seguimos esta? Ley del 85, ley de reforma del 99, los reales decretos de sequía de 2005-2008, con las reformas legales del memorándum del Tajo para llegar y eliminar el trasvase Tajo Segura. Porque no es sequía, es saqueo. El agua es un bien escaso y si es escaso... No me des eso. Me muero. Me pongo... Gracias. No, prefiero la mosca. Gracias. El agua es un bien escaso y si es escaso es caro, así que pague. Esto es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Y qué se está vendiendo e intercambiando? Pues las aguas subterráneas privadas, las aguas superficiales, las aguas depuradas, las tierras con derecho de agua, los contratos de gestión de agua, abastecimiento y riego. Pero fijaros si son malos y qué crueles han sido. Primero lo que han hecho ha sido generarte muchas sanciones, obligarte a que desaparezcan tus derechos
tanto de campo o que abandones el campo o incluso los pueblos porque no habían hecho bien los deberes y se habían modificado y esas concesiones no eran ciertas. Todo ese gran libro que estaba en los registros de agua y los catálogos de agua del año 85 los han cancelado y extinguido. Y a puerta cerrada en planificación, de verdad, en planificación lo que han hecho es precisamente asignar a quien de verdad va a estar durante más de 3 años utilizando el agua. ¿Y quién va a ser? Precisamente comunidades de regantes y empresas que están gestionando el agua. Y entre ellas van a poder traspasarse aguas subterráneas privadas, aguas superficiales, aguas depuradas, tierras con derecho de agua y contratos de gestión de agua. Tener esto y poder vender ese agua de riego que pueda mutar a agua de abastecimiento o de uso industrial para abastecimiento, o sea, ese guarriteo que van a hacer, sí, la siguiente, explica muy bien aquí. ¿Por qué no tengo derecho al agua? Porque yo tengo los derechos del agua. Y es que han llegado, y el señor de negro es el que se ha quedado de verdad con el agua. ¿Por qué es tan importante organizarse y defender nuestros derechos de usuarios y consumidores? Pues sobre todo para plantarle cara a esto, que es la Administración General del Estado, que es ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica. Siguiente. Porque lo que tenemos ahora no es que esto lo hayan hecho hoy. Viene de la época, el artículo 4 viene ya en la época del PP, sobre todo, bueno, pues fijaros, tanto con Elvira como con Arias Cañete, Tejerina. Esto lo mejoraron, porque uno lo idearon, pero esto lo mejoraron. Y en el gobierno de Zapatero, hasta Teresa Rivera, pues han diseñado todo este banco de agua y toda esta venta de derechos. Teresa Rivera ahora mismo es la principal responsable, pero este es el peligroso, que es Hugo Morán. Pero Teodoro Estrela, que es precisamente el que está llevando a cabo toda esta cancelación y extinción de derechos históricos, pero sobre todo es el que está ejecutando tanto la demolición de presas como la venta de derechos. Caso Aquamed, caso Pokémon, caso Púnica, caso Lezo, caso Cofeli, caso Marismas, caso Confiar, caso Barbate, caso Azud. Todos son macrocausas, todas con el vínculo del agua y donde políticos están haciendo negocio con la sequía, sobre todo con nuestra sed. Y es que la privatización igual a más precio, menor servicio, y esto no lo queremos. No soy tu negocio. Muchas gracias por vuestra atención.